I want some cheeseburgers just to eat. I'm talking ketchup, my nigga, my shit on the beat. Hola querida audiencia, ¿cómo están? Mi nombre es Suki y junto a mis amiguis John y King hablaremos sobre el Templo Muren, el templo más infravalorado de Touhou. Bienvenidos a The Distance, el peor canal de Touhou en internet. Cuando llegará ese día en que yo te quiera. El origen del Templo Muren se junta con la historia de Byakuren Hijiri. En el pasado, Byakuren tenía un hermano llamado Myoren Hijiri, que le enseñó la magia y el poder budismo, del cual Byakuren quería mucho. Un día, Myoren muere, dejando a Byakuren con un fuerte miedo a la muerte, por lo que trataría de nunca llegar a ella, por lo que empieza a ampliar una especie de magia oscura para ser inmortal. Sin embargo, no era una solución infalible, ya que esta magia funcionaba a base de yokais, es decir, si los yokais dejaban de existir, su inmoralidad también, por lo que en vez de exterminar yokais, solo los ahuyentaba. Pero con el tiempo se encariñaría y vería que los yokais eran tratados injustamente, por lo que trataría de ayudarles de una manera sincera y genuina. Un día, en uno de sus trabajos, debía de lidiar con un fantasma que había muerto tras el hundimiento de su barco. Desde entonces, en la zona, había varias embarcaciones que desaparecían en el fondo del mar. Este fantasma era nada más y nada menos que Minamitsu Murasa. En medio de la batalla entre Minamitsu y Byakuren, Minamitsu destruye la embarcación de Byakuren, pero Byakuren saldría del agua con una réplica exacta del barco de Minamitsu, y se lo daría por el trato de que no inundaría más barcos. Desde entonces, Minamitsu tendría una gran admiración y respeto ante Byakuren, y viviría con ella en el barco Palaquín. Pucha, ya no encuentro más fondos para los videos. Ya fue, mejor uso imágenes. Insertando imagen del templo Muren. Ahí va. Bien. Con el tiempo, otros yokais, que veremos más adelante, se sumarían a esta familia. Los humanos se darían cuenta de la estafa de Byakuren, por lo que se molestarían y la desenterrarían con un sello, llevándola a ella, al barco y a todos sus tripulantes al Makai, o sea, al infierno. Tras los sucesos de Touhou 11 Subterranean Animals, el barco saldría del infierno, dando lugar a los sucesos de Touhou 12 Unified Fantastic Object, donde sería la primera aparición del templo Muren y sus residentes. Luego de los sucesos de este juego, Sanai Kochiya mandaría a Tsubako Morilla y a Karako Akasaka a desmantelar el barco y transformarlo en templo. Esto fue un trato entre Sanae y Byakuren para que Sanae tenga entrada libre y cuando quiera hacia el Makai. Actualmente es un templo, el templo Muren, cuyo nombre es en honor al difunto hermano de Byakuren. Como ya dijimos, el templo Muren originalmente fue una embarcación capaz de surcar los cielos y terminó sobre el mausoleo del Salón de los Sueños. Esto fue así para que Byakuren pueda estar al pendiente del sello que mantenía a Toyo-san no Mile no Miko sin despertar. Con el tiempo, varios yokais y espíritus irían a tratar de destruir el sello. Estos espíritus fueron enviados por Yuyuko, dando lugar al incidente de Touhou 13, Tendy Series. Actualmente está sobre la tierra como un templo, pero no siempre es así, ya que el templo Muren puede transformarse en barco cuando Byakuren lo desee. Byakuren ha impedido la entrada al templo a ciertos yokais, argumentando que esos yokais en particular jamás podrían superar su condición de enemigos naturales de los humanos. Dos de ellos, en particular, fueron Yamame Kurodani y Rinkaen Byou. También explica que los yokais del inframundo, en particular los que viven en sociedades sin reglas, no serían aptos para el entrenamiento bajo la fe budista. El templo Muren es hogar de algunos yokais, pero la dueña del templo es una humana. Y se preguntarán, ¿no pues que es un yokai en el canon original? Pues bueno, sinceramente Sun y sus incoherencias en algunos aspectos, y sí, tengo esa misma pregunta, pero bueno, eso lo hablaremos en otro video. Byakuren, su objetivo principal es traer paz tanto a humanos como a yokais. Como sacerdotisa principal enseña el Dharam. También gestiona los funerales y el cementerio del templo. Una vez al mes ofrece un concierto nocturno del canto de sutras,
para los que no saben qué es un sutra, el sutra es una práctica espiritual que involucra la recitación o canto de textos sagrados llamados sutras, que en el budismo se considera una forma de meditación, un medio para cultivar la concentración y una manera de conectar con las enseñanzas y las sabidurías del texto ya mencionado, donde canta una canción en tono monótono al ritmo de un pez de madera, instrumento rítmico budista originario de China. Dicho evento atrae tanto yokais como humanos. Murasa es la capitana del barco El Palanquín. Tras haber aceptado el puesto de Byakuren durante su primer encuentro, aunque afirma que últimamente no ha tenido mucho que hacer, actualmente es seguidora del templo. Shou es una sacerdotisa budista de alto rango en el templo Muren. Ella es el avatar de Dijamon Ten, o así se pronuncia, bueno, yo no qué sé, el cual es un dios budista. Shou es uno de los residentes originales del barco. Ay, Dios mío, creo que en esta parte se me da dificultad pronunciar, pero haré el intento. Nasrin, creo que así se pronuncia, actúa como la fiel ayudante de Shou, pero también es la líder de una gran cantidad de ratones comunes. En el simposio de posmitismo se la menciona como la ratón familiar de Shou, pero en realidad es una yokai de alto rango enviada por Dijamon, por eso suele residir en el templo Muren y no lo visita menos que Shou. Ayami la necesita. Nasrin es también de los residentes originales del templo como tal. Kuomi tiene la habilidad de controlar a Usran. Ambos son residentes originales del barco y actualmente son guardianes del templo. Nue es la seguridad del templo, aunque se desconoce si perteneció a la tripulación original del barco El Palanquín, pero se demuestra que conocía a Murasa y a Kuomi antes de los eventos de Touhou 12. Kyoku es una budista en formación, aunque su único trabajo es barrer la entrada. Pobrecita. Esto la aburre mucho porque a cada rato está todo el día barriendo, entonces a veces uno la aburre. Entonces decidió formar una banda de punk rock junto a Mistia. Durante los eventos del Touhou 13, Nue llamó a Mamisou, que se encontraba en el exterior, para que ayudase ya a Toyosato-maili. Pero cuando llegó ya era tarde, ya habían derrotado a Toyomasotaili. Bueno, ¿cómo se pronuncia esa cosa, sabes? Es que a veces los nombres japoneses son difíciles de pronunciar, Dios mío, ya van como 5 veces intentando hacer esta cosa y no me sale. Por lo que decidió quedarse a vivir en el templo y a verlo como un lugar interesante. Actualmente sigue viviendo ahí y parece llevarse bien con los demás residentes. También está Koichi, aunque ella no es creyente ni de cerca al budismo, pero aún así para Byakuren, Koichi es alguien que está cerca de lo que ella cree que es la iluminación. Por esa razón Byakuren suele invitar a Koichi a pasar seguido por el templo, por lo que a veces se ve a Koichi deambulando por el templo. También está Kogasa, cumple un rol de especie de troll o algo así. Aunque realmente no es solo eso, también tiene algunas profesiones, como niñera, aunque le salió muy mal, y de aprendiz de herrera, aunque eso casi siempre no lo mencionan, pero ahí está el dato. Su única relación es de asustar a las personas que van al cementerio del templo, aunque su relación en sí con el templo es neutra. A veces se le ha visto asustando a los visitantes, aún se le ha visto algunas pocas veces siendo guardiana del templo, pero a veces sí lo hace. Luego lo sucedió en Anthony Common Flower. Byakuren invita a Jun al templo para que ella deje sus antiguos malos hábitos, pero Jun rehuye el templo y seguía con sus pecados. En conclusión, Touhou Project demuestra casi todo el tiempo la originalidad de sus historias, aunque actualmente no es así. Todo 19. Demostrando que al investigar e indagar más en sus historias, uno encuentra historias y contenido interesante.
Este fue el Templo Muren, un templo con una rica historia e interesantes residentes que es solo una pequeñísima parte del vasto lore de Touhou. Sinceramente, esta fue una de las partes que para mí fue muy difícil de hacer, pero bueno, esto es The Dissident, el peor canal de Touhou, y aquí ya nos despedimos.